Cuando las cosas empiezan a funcionar, y eso pasa mucho en muchos mercados, después aparece el Estado. ¿Y qué es lo primero que hace el Estado? El Estado tiene la tentación de él producir los bienes y servicios. Y en muchos países el Estado era el productor de la electricidad, era el productor de los teléfonos, tenía los trenes, tenía el transporte público. O sea, todos los bienes o mucha cantidad de bienes eran producidos por el Estado. Y cuando el Estado produce, es ineficiente. ¿Por qué? Porque distorsiona ese sistema de precios. Ese sistema de precios que refleja el costo marginal de producir algo y el beneficio marginal para alguien de eso y que produce el equilibrio y se produce el precio que entrega la información, el Estado lo distorsiona. Y generalmente el Estado además es capturado y es ineficiente. Y cuando el Estado produce bienes, lo que vemos en la gran mayoría de los casos es que los produce en menor cantidad de lo que la sociedad los necesita y a precios más altos. Entonces, es una mala idea cuando el Estado es productor de bienes, no es su función. Lo otro que hace el Estado, busca controlar los precios. El Estado siempre tiene la tentación de que controlando ciertos precios, esta economía de mercado va a funcionar mejor. El ejemplo más claro es con el salario mínimo. Nosotros estamos discutiendo ahora el salario mínimo. Hay ciertas teorías de que uno puede explicar ciertos niveles de salario mínimo, pero ¿qué pasa cuando los países, ¿no es cierto?, entran con el salario mínimo? La discusión es política. La discusión es política. El salario mínimo es más alto. ¿A quién favorecen los salarios mínimos altos? A los que quedan trabajando. Los que quedan trabajando efectivamente quedan mejor. ¿Y quiénes son los perjudicados? Claro. ¿Y dónde están las tasas de desempleo altas en los países? Y esto es transversal a través de los países. En los jóvenes. Porque los jóvenes que recién salen al mundo laboral, porque no todos los jóvenes salen como ustedes, con títulos universitarios, muchos salen sin títulos universitarios, con títulos técnicos, incluso mucha gente sale, ¿no es cierto?, solamente terminando el colegio. La productividad de ellos es muy baja, entonces los salarios mínimos altos los dejan fuera del mercado laboral. Y por eso es que las tasas de desempleo de los jóvenes no son los 7%, los 8% que uno ve, son 15%, son 20%, en algunos países son 25%. Pero el Estado no se resiste la tentación o no resiste la presión de interferir en el mecanismo de precio. Y cuando te interfiere en el mecanismo de precio, claro, termina favoreciendo a un grupo que es el que queda trabajando, pero termina un grupo grande que queda desempleado. Entonces, esa es otra de las cosas que uno ve interactuar al Estado en el mercado y generar estas distorsiones. El tema de los impuestos. ¿Por qué el Estado, Macarena, por qué el Estado cobra impuestos? ¿Por qué la sociedad está dispuesta a que el Estado nos saque una parte de nuestro trabajo, nuestro retorno? Para tener un retorno en otras cosas. Para tener un retorno en cosas sociales y satisfacer unas necesidades de cierto sector público de la sociedad. ¿De la sociedad? Sí, pues no es cierto, porque existen bienes públicos, efectivamente. ¿Quién va a poner el alumbrado en una cuadra? Si el vecino lo pone, yo me beneficio, porque está alumbrada la calle. Entonces, ese es un bien público. Y por lo tanto, si hay bienes públicos, nadie los va a colocar. Todos vamos a esperar que el del lado lo haga. Entonces, ahí el Estado, le decimos al Estado, mire, cóbrenos a todos un impuesto y usted hágase cargo de los bienes públicos. Y los bienes públicos son la seguridad. ¿Quién gastaría en la seguridad del país? Todos esperaríamos que otro lo haga. Entonces, los bienes públicos, y por eso se cobran impuestos. Después tú tenías también, nosotros como sociedad queremos la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Que toda la gente tenga la oportunidad, ¿no es cierto?, de surgir. Entonces, hay ciertas cosas que hacer, porque hay gente que tiene menos temas de salud, en temas de educación, y por lo tanto, queremos dar esa igualdad de oportunidades y le decimos al Estado que cobre los impuestos y preocúpese de este bien. Y también hay otros temas relacionados con la estabilización económica. El problema es que una vez que el Estado hace eso, la tentación, ¿no es cierto?, de seguir subiendo los impuestos y proveyendo más bienes. Nosotros tenemos una discusión en Chile sobre los derechos sociales, ¿no es cierto? Entonces, ya una gran cantidad de cosas que queremos que la provee el Estado. Lo que pasa es que los impuestos terminan ahogando a la economía. Entonces, en esta economía capitalista hay un espacio para los impuestos, pero si uno sube mucho los impuestos, lo que pasa es que termino produciendo menos. Y hoy día el mundo es integrado y lo que uno ve es que los países están compitiendo. ¿Por qué? ¿Por quién cobra impuestos más bajos? ¿Quién es el país que más bajó los impuestos últimamente? Estados Unidos. Un impuesto corporativo del 35% lo bajó al 21%.
¿Y qué quería Trump? Que las empresas americanas, en vez de irse a Estados Unidos, volvieran a Estados Unidos. Entonces, en los impuestos hay un espacio, pero siempre puede generar, ¿no es cierto?, que la economía de mercado o capitalista se termine ahogando. Y el tema de la regulación. Lo que tienen que hacer la regulación es hacer más competitivos los mercados. Pero ¿qué ocurre muchas veces con la regulación? Existe lo que se llama la captura del Estado. O sea, ¿no es cierto?, grupos empresariales que se preocupan de que esa regulación los favorezca. Por ejemplo, que les entreguen un monopolio. Todo el mundo empresarial quisiera un monopolio porque esa es la gran, ¿no es cierto?, forma de ganar plata. Pero eso hace que la economía sea menos competitiva y que el mundo progrese menos. Entonces, una de las cosas que hay que preocuparse en el rol del Estado es el tema regulatorio. Que sea una regulación que sea pro competencia, pro libertad, ¿no es cierto?, y no sea una regulación que termina favoreciendo a ciertos grupos. Y la historia en Latinoamérica, a diferencia de otros países, es que la regulación se ha usado mal. O sea, ese poder del Estado se ha usado mal. Entonces, tenemos una economía capitalista, de mercado, que tiene estos 4 elementos, y tenemos la intervención que hace el Estado, que le va restando crecimiento, porque se va intrometiendo en esta economía libre, ¿no es cierto?, y va generando distorsiones, ya sea a través que produce bienes, que fija precios, que cobra impuestos demasiado altos y por lo tanto ahoga el crecimiento, o que tiene regulaciones, ¿no es cierto?, que no permiten el desarrollo.